Ok, en este video vamos a hablar sobre la velocidad de reacción. En el video pasado definimos que la velocidad de reacción describe qué tan rápido se consumen los reactivos y qué tan rápido se forman los productos. La velocidad de reacción la solemos expresar en unidades de concentración por unidad de tiempo. Es decir, la velocidad de reacción se suele medir en concentración sobre tiempo. Estas unidades de concentración casi siempre van a ser moles por litro. Lo importante es que estamos hablando de una concentración o una cantidad de reactivos inicial. Si conocemos la ecuación química de una reacción, la podemos determinar la velocidad siguiendo el cambio de concentración de cualquier producto o cualquier reactivo. Entonces, lo que hacemos es que para describir la velocidad de una reacción, debe determinarse la concentración de un reactivo o producto a diferentes tiempos conforme procede la reacción. Entonces, para describir la velocidad de una reacción, debe determinarse la concentración de un reactivo o producto a diferentes tiempos. Si conocemos la concentración a diferentes tiempos, entonces podemos de ahí sacar cuánto sería la velocidad de esa reacción. Ok, entonces hay diferentes formas en que se puede medir la velocidad de reacción. La más simple es que si la reacción es lenta, entonces podríamos tomar muestras de la mezcla de la reacción a intervalos sucesivos de tiempo y analizarlos. Entonces, si la reacción es lenta, podemos en tiempo 1, tomar una muestra, luego en tiempo 2 tomamos otra muestra y así sucesivamente. A diferentes intervalos tomamos muestras y analizamos la concentración de algún reactivo o algún producto en cada muestra. A través de esas concentraciones y los intervalos de tiempo, podemos calcular cuál sería la velocidad de reacción. Esto es si la velocidad es lenta y es suficientemente lenta que pasado cierto tiempo podemos nosotros estar analizando muestras. Sin embargo, este enfoque solo es adecuado si la reacción es muy lenta, porque en otras ocasiones también puede pasar que al tomar una muestra, esta se enfría, lo cual retarda la reacción. Entonces, la concentración que medimos no es la concentración que teníamos a la otra temperatura a la cual la reacción estaba sucediendo. Entonces, esto también es un problema. Entonces, aunque este es un método que se puede utilizar, no es un método que se utilice de forma común. Resulta más conveniente utilizar alguna técnica que registre de manera continua el cambio de alguna propiedad física del sistema. Por ejemplo, si alguno de nuestros productos o de nuestros reactivos es colorido, como aquí, que tenga cierto color, entonces el aumento o disminución de la intensidad, como vamos viendo en este ejemplo,
se puede relacionar con la concentración y al estar midiendo el tiempo y estar viendo cómo cambia la intensidad del color, también podríamos calcular cómo cambia la concentración en el tiempo, es decir, la velocidad de reacción. Este tipo de métodos, como se llama métodos espectroscópicos. Y en términos más generales, estos métodos espectroscópicos pueden utilizar luz visible, luz infrarroja o luz de rayos UV, ultravioleta, que se hacen pasar a través de la muestra, como en este ejemplo de acá. Tenemos una fuente de luz, la hacemos pasar a través de la muestra donde está sucediendo la reacción, aquí. Y la luz debe tener alguna longitud de onda que sea absorbida por alguna de las sustancias en la concentración de la reacción. Entonces, es decir, podemos medir cómo cambia la longitud de onda conforme está cambiando alguno de los reactivos o productos en la reacción. Después de eso tenemos un detector. Ese detector está leyendo cómo cambia esa longitud de onda y después de eso podemos convertir esa señal a una gráfica que relacione el cambio de longitud de onda con concentración y al mismo tiempo que una vez que inferimos la concentración de ahí, que nos diga cómo cambia la concentración en función del tiempo. Entonces, con estos métodos, es un método de estar midiendo de forma continua cómo cambia la concentración en función del tiempo. Entonces, así, con este tipo de métodos es como se suele medir la velocidad de reacción para reactivos o productos que tengan este tipo de propiedades ópticas, en las que cambian de color o en las que absorben ciertas longitudes de onda. Entonces, ese es otro método. Primer método que vimos es tomar muestras. Segundo método, si los reactivos o productos tienen propiedades ópticas que cambien de color o que absorban ciertas longitudes de onda, podemos usar estos métodos en los que de forma continua se mide el cambio de concentración en el tiempo. En otro tipo de reacciones donde intervienen ahora, por ejemplo, reacciones con gases, entonces la velocidad de reacción se puede relacionar con el cambio de presiones parciales. Y la presión de los gases y la concentración de los gases son directamente proporcionales. Eso lo podemos recordar de la ley de gases ideales. En esta fórmula sabemos que la presión por el volumen es igual a número de mol por R por T, donde R es una constante que vale 8.314 joules sobre Kelvin mol, sobre Kelvin por mol. Y podemos de aquí despejar la presión para tener, dividimos entre volumen de ambos lados para despejar la presión y tenemos que la presión es igual a N número de moles entre volumen por RT, donde T es la temperatura en grados Kelvin. R es esta constante. Y si nos acordamos que de molaridad, la molaridad es moles entre litro, moles entre volumen. Entonces esto lo podemos escribir como M, molaridad, R por T. Entonces aquí tenemos una relación entre la presión y la concentración. Entonces en este tipo de reacciones con gases, al medir cambios en la presión, también estamos midiendo cambios en concentración y por lo tanto de ahí podemos medir la velocidad. Entonces, el cambio de presión de la mezcla de la reacción que estamos viendo, si mantenemos T constante y si mantenemos el volumen constante, nos permite saber hasta dónde ha llegado la reacción.
Por ejemplo, la descomposición del pentaóxido de dinitrógeno N2O5 de forma gaseosa se ha estudiado con este método. Entonces, esta reacción, este gas reacciona y forma 4 moléculas de NO2 más oxígeno también gaseoso. Entonces, por cada 2 moles, lleva un 2. Por cada 2 moles de reactivo, se forman 5 moles, 4 más 1, de producto. Y mediante la ecuación de los gases ideales puede relacionarse ese cambio de, ese incremento de presión con el número de moles en el gas. Entonces, este es otro método de cómo medir cambios de concentración en el tiempo. Entonces vimos uno en el que podemos tomar muestras. Vimos el segundo, donde algunos de los productos o reactivos tienen propiedades ópticas que podemos medir y relacionar con la concentración. A través de eso también podemos medir cambios de concentración en el tiempo. Y en reacciones con gases podemos relacionar la presión, los cambios de presión con los cambios de concentración y a través de eso también medir los cambios de concentración en el tiempo. Los cambios de concentración en el tiempo es la velocidad de reacción. Entonces, esto es nomás para ver cuáles son los métodos, algunos métodos que existen para medir los cambios de concentración en el tiempo. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Estos son 3 ejemplos en los que se puede hacer. Entonces, una vez que se han medido los cambios de concentración de los reactivos o de los productos, ¿cómo se describe la velocidad de reacción? Okay, vamos a ver eso. Entonces, ahora, ¿cómo describimos la velocidad de una reacción? Describimos la velocidad de una reacción. Entonces nosotros ya tomamos datos de cómo cambiaron la concentración en el tiempo con alguno de estos 3 métodos que vimos. Ahora, ¿cómo vamos a describir eso? Entonces lo vamos a describir de la siguiente forma. Vamos a considerar la siguiente reacción hipotética. Consideremos la siguiente reacción. Entonces, imaginemos que tenemos una reacción A minúscula A más B minúscula B, que reaccionan y nos dan C minúscula C mayúscula más D minúscula D mayúscula. Aquí las letras minúsculas se refieren a coeficiente de sustancia, coeficiente de cada sustancia, como en el ejemplo de arriba. Esta A minúscula podría significar el 2 antes de la molécula, el 4 o el 1 antes del O2. Entonces el coeficiente de cada sustancia está dado por las minúsculas y las mayúsculas hacen referencia a las sustancias. Estas son las sustancias. Es decir, A podría ser oxígeno o podría ser cualquier otro compuesto. B va a ser un compuesto distinto. C mayúscula otro compuesto y D mayúscula un cuarto compuesto distinto. Ok, entonces vamos a considerar esta reacción hipotética. Las letras mayúsculas representan las sustancias y las letras minúsculas representan el coeficiente de cada sustancia. Entonces, basándonos en esto, tenemos lo siguiente. La cantidad de cada sustancia esto es importante, la cantidad de cada sustancia presente puede expresarse mediante su concentración. Puede expresarse mediante su concentración, como vimos anteriormente con los 3 ejemplos para medir la concentración en el tiempo. Por lo general, pero no siempre, vamos a hablar de
molaridad, es decir, mol sobre litro. Y vamos a escribir la concentración y se escribe entre corchetes. Así, por ejemplo, esto significaría concentración de la sustancia A. Y por lo general lo vamos a medir en mol por litro. Ok, entonces ya que vimos cómo vamos a estar escribiendo la concentración, vamos a ver cómo describirla conforme pasa el tiempo, es decir, la velocidad. Entonces, la velocidad a la cual procede una reacción puede describirse en términos de la velocidad a la cual desaparece uno de los reactivos es decir, tendríamos el cambio de concentración en A dividido entre el cambio del tiempo. O si es otro reactivo, el otro reactivo de nuestra reacción hipotética, el cambio de concentración en B entre el cambio del tiempo. Entonces aquí, solo como recordatorio, recuérdense que este triangulito en realidad es una delta y significa cambio de. Por ejemplo, si estamos hablando cambio de la concentración en A, lo que quiere decir es que es la concentración A2 menos la concentración A1. Eso significa la delta esta. Cambio de, en este caso, cambio de concentración entre cambio de tiempo. Esto es la velocidad a la cual procede una reacción. La podemos, como dice aquí, describir en términos de la velocidad a la cual desaparecen los reactivos. A y B eran los reactivos en nuestra ecuación hipotética, o lo podemos describir en términos de la velocidad a la cual aparece uno de los productos. Entonces, o la velocidad a la cual aparece uno de los productos. Uno de los productos. Es decir, ahora vamos a tener, también la podemos describir como el cambio de concentración en C en el tiempo, o el cambio de concentración del producto D también entre el cambio de tiempo. Es decir, en términos generales, lo que tenemos aquí es concentración final de D menos concentración inicial de D dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Esto es lo que significa delta D entre delta T. Lo mismo para cada uno de los reactivos y productos. Es lo que significa. Entonces, aquí ahora vamos a explicar por qué en los reactivos tenemos un menos aquí, estos menos, y en los productos no tenemos nada. Esto se debe a lo siguiente: la velocidad de reacción debe ser positiva porque describe la reacción directa de izquierda a derecha en la cual se consumen A y B. La concentración de los reactivos A y B disminuyen en el tiempo, es decir, A2 menos A1 me va a dar negativa porque está disminuyendo en el tiempo, y por lo tanto, para que el total me dé positivo, voy a agregar este signo menos, para que menos por menos me dé más. Entonces, esa es la razón de este menos. Una vez más, cuando se usa un reactivo, como aquí, para describir la velocidad de reacción,
el propósito del signo negativo en la definición es hacer que la velocidad de reacción sea una magnitud positiva. Entonces, nomás recuerden eso, si van a utilizar un reactivo para describir la velocidad de reacción, se utiliza el signo menos antes. Si van a utilizar un producto para describir la velocidad de reacción, no se pone el signo, ¿ok? Ok, entonces continuamos. Entonces, esta es la forma en que vamos a describir la velocidad de reacción. Ahora, en nuestras ecuaciones vimos que teníamos coeficientes. Entonces vamos a ver cómo intervienen los coeficientes de la ecuación química en la velocidad de reacción. Entonces, los cambios de concentración se relacionan entre sí por la estequiometría de la ecuación balanceada. Es decir, por ejemplo, en nuestro ejemplo, por cada A mol por litro que A disminuye, entonces la concentración de B debe disminuir en una cantidad B mol por litros. Y la concentración de C va a aumentar, debe aumentar en C minúscula, que es su coeficiente, mol por litro, y así sucesivamente. Entonces aquí, ¿qué onda con los coeficientes? Entonces, como siempre, los coeficientes me están dando la proporción en cómo crecen o disminuyen las concentraciones de la sustancia. Por ejemplo, y esto está relacionado con lo que vimos en los primeros temas, pero una vez más para repasarlo, por ejemplo, en la reacción siguiente, esta reacción tenemos 2N2O5 gas, reacciona para producir 4NO2 gas más O2 gaseoso también. Entonces, aquí el NO2 se produce a una velocidad, se produce a una velocidad 4 entre 2, que son nuestro factor unitario, 4 entre 2, veces, y esto es igual a 2, 4 entre 2 veces la rapidez con que N2O5 desaparece. Y al mismo tiempo, el O2 se produce a una velocidad de 1/2, otra vez, aquí tenemos un 1, y acá tenemos un 2, nuestro factor unitario es 1/2, la velocidad se produce a 1/2, la velocidad a 1/2, la velocidad a la que N2O5 desaparece. Entonces, los coeficientes me dan la proporción entre cómo cambian entre sí los reactivos y los productos. Lo que se quiere describir en estos casos es la velocidad de reacción sin importar qué reactivo o producto estemos seleccionando. Para lograr esto, cada cambio de concentración se puede dividir entre su coeficiente.
Entonces, esto de dividir entre su coeficiente, vamos a tenerlo así. Bueno, antes de pasar a eso, vamos mencionando rápido las unidades de velocidad de reacción. No, eso después. Primero lo de los coeficientes. Una vez más, lo que queremos describir es la velocidad de reacción sin importar qué reactivo o producto seleccionemos. Para lograr esto, cada cambio de concentración se puede dividir entre su coeficiente en la ecuación balanceada. Considerando esto que acabo de decir, la velocidad de reacción se puede expresar de la siguiente forma. La velocidad de reacción se puede expresar así. Y tenemos esto. Tenemos que la velocidad de reacción es igual a 1 entre A multiplicado por la velocidad de disminución de la concentración de la sustancia A. Esto es igual a 1 entre B, la velocidad de disminución de la concentración de la sustancia B. Esto va a ser igual a 1 entre C multiplicado por la velocidad de incremento de la sustancia C, y esto tiene que ser igual a 1 entre D multiplicado por la velocidad de incremento de la sustancia B. Entonces, por un lado, tenemos en términos de reactivos, y por otro lado, en términos de productos. Y de forma ya más, con la notación que vamos a estar utilizando, la velocidad de reacción se escribe de la siguiente forma. Si vamos a utilizar la sustancia A, va a ser menos 1 entre A, como dijimos arriba, multiplicado por el cambio de concentración en A, dividido entre el cambio de tiempo. Esto tiene que ser igual a que si escogemos la sustancia B, entonces con la sustancia B vamos a tener menos, porque también es reactivo, 1 entre el coeficiente B, multiplicado por el cambio de concentración de la sustancia B, dividido entre el cambio del tiempo. Eso tiene que ser igual a positivo 1 entre C, porque ahora estamos con los productos, el cambio de concentración en la sustancia C dividido entre el tiempo, y esto tiene que ser igual a 1 entre D multiplicado por el cambio de concentración de la sustancia D dividido entre el tiempo. Entonces aquí, de aquí es lo que, esta definición es la que vamos a estar utilizando, es la más importante. Esto es lo que tienen que recordar más. ¿Cómo se define la velocidad de reacción? 1 entre A, 1 entre el coeficiente de la sustancia multiplicado por el cambio de la sustancia dividido entre el cambio del tiempo. El menos se agrega si son reactivos, y si son productos no se agrega nada, lo dejamos positivo. Esto, lo de los signos, como vimos anteriormente, es para que siempre nos dé la velocidad de reacción positiva. Y entonces nosotros más adelante vamos a poder escoger cuál reactivo o cuál producto utilizar, dependiendo de lo que sea más fácil para resolver el problema que queramos ver. Pero podemos utilizar cualquier producto o cualquier reactivo de la reacción cuando la reacción química está balanceada, y tenemos esta definición otra vez más, esta definición de velocidad de reacción. Entonces cualquiera de estas expresiones, ya sea esta o esta, cualquiera de estas expresiones puede utilizarse para describir la velocidad de reacción.
Ok, ahora sí, las unidades que se van a utilizar, unidades son, como vimos, la concentración en mol por litro, moles entre volumen, y dividido entre el tiempo. Tenemos tiempo dividiendo, entonces va a ser mol entre litro por tiempo, pero mol entre litro es molaridad, entonces recordamos que mol entre litro es molaridad, entonces también lo podemos escribir como molaridad entre tiempo. Y también va a ser común que lo vean como molaridad por tiempo menos 1. Recuerden que 1 entre t es igual a t a la menos 1. Entonces, estas unidades son las que más comúnmente vamos a estar viendo. Mol entre litro por tiempo, molar entre tiempo o molar por tiempo a la menos 1, para que estén atentos con las unidades que se van a utilizar. Ok, entonces estas expresiones que acabamos de ver, delta A entre delta T, describen la velocidad promedio en el periodo delta T. Voy a escribir esto. Las expresiones anteriores describen la velocidad promedio en un periodo delta T. Para hablar de velocidad instantánea, entonces recuerden de cálculo que las velocidades instantáneas están dadas a través de las derivadas. Entonces, la expresión rigurosa de velocidad en cualquier instante, implica la derivada de la concentración con respecto del tiempo. Con respecto del tiempo. Es decir, para los términos que tenemos acá arriba, sería menos 1 entre A multiplicado por la derivada de A, es decir, cambio de concentración en A con respecto del tiempo. Eso va a ser igual a, por ejemplo, si agarramos la sustancia C, 1 entre C multiplicada por la derivada de la concentración C con respecto al tiempo. Entonces, estas de aquí son velocidades instantáneas. Entonces, para recordar esto de las derivadas y ver por qué son velocidades instantáneas, vamos a ver lo siguiente. Entonces, esto que sigue es recordatorio sobre qué significa una derivada. ¿Ok? Entonces, voy a escribir aquí la definición de derivada de cualquier función. Una función f, derivada de f con respecto al tiempo, se define como el límite cuando delta t tiende a 0 de la siguiente división. F evaluado en t más delta t menos f evaluado en el tiempo t dividido entre delta t. Esto también lo podemos escribir como el límite cuando delta t tiende a 0 de el cambio en f entre el cambio en t. Entonces, primero, que delta t tienda a 0 quiere decir que este intervalo de tiempo es muy chiquito. Intervalo de tiempo muy chiquito. Es de ahí que estamos hablando de velocidades instantáneas. Hacemos este intervalo de tiempo tan chiquito que es solo un instante, un punto en el tiempo. Y vamos a hacer una gráfica para que se entienda bien qué nos referimos cuando estamos hablando de una derivada.
Entonces tenemos en el eje horizontal vamos a tener el tiempo, porque vamos a estar hablando del tiempo, y en el eje vertical tenemos una función. En este caso nosotros vamos a hablar de concentraciones, cómo cambia la concentración en el tiempo. Entonces, imagínense que tenemos una gráfica algo así, es decir, la concentración F en el tiempo está cambiando de esta forma, de la forma de esta gráfica rosa. Así es como crece. Pasa el tiempo y se incrementa la concentración en este caso. Entonces, para las definiciones de derivada, lo que tenemos es que primero, en un tiempo 1, tenemos aquí un tiempo t, un tiempo inicial t. Y tenemos acá un tiempo que vamos a marcar como t más delta t, es decir, t más un incremento en el tiempo, lo cual equivale a decir que entre esos dos instantes de tiempo, entre aquí y aquí, hay un intervalo delta t. Ok, entonces ese es el incremento que hubo en el tiempo. Al mismo tiempo, la concentración se está incrementando. Tenemos concentración evaluada en el tiempo t, y acá arriba tenemos concentración evaluada en el tiempo t más delta t. Esta distancia de aquí entre f de t y f de t más delta t la podemos escribir como una resta. F de t más delta t menos f de t, que es esto de acá arriba. O también lo podemos escribir, esto es igual al cambio de f. Abajo tenemos el cambio de t y arriba en la horizontal tenemos el cambio de t y en la vertical tenemos el cambio de f, el cambio de la concentración. Entonces, entre esos dos puntos, nosotros podemos trazar una línea recta. Esa línea recta, si recuerdan ustedes sus clases de álgebra de la prepa, ya hace mucho, tiene una pendiente que cambia delta F entre delta T. Se incrementa en el eje vertical, su incremento en el eje vertical dividido entre el incremento en el eje horizontal es la pendiente de esta recta amarilla. No quedó muy derecha, pero imagínense que es una recta. Entonces, la pendiente, acuérdense que indica qué tan inclinada es una recta. Entonces nos dice qué tan inclinada es. Ahora, cuando estamos tomando el límite, cuando delta t tiende a 0, lo que quiere decir es que este t y este t más delta t se están acercando cada vez más. Es decir, es muy chiquititito. Y cuando pasa eso, cuando hacemos que ese t más delta t se haga muy chiquititito, sea un solo instante, lo que pasa es que tenemos nosotros nuestra gráfica y al hacer delta t que tienda a 0, como les dije, se está haciendo muy chiquito ese intervalo, lo que sucede es que aquí va a ser muy chiquito el delta t. Y entonces, entre más chiquito sea, vamos a terminar en un solo punto. Y en ese solo punto, de todos modos, vamos a tener esa recta. Voy a cambiar de color, voy a ponerle azul. Esa recta que estaba en amarillo, ahora lo voy a poner en azul cuando el delta t se hizo muy chiquititito, es decir, en este solo punto. Se hizo infinitesimalmente pequeño. Y cuando pasa eso, entonces la recta esta de aquí se hace tangente a la curva que está en rosa. Recta tangente. Y la definición de derivada, la derivada es ese incremento, como vimos acá en la gráfica más grande,
La derivada es el límite de f evaluado en t más delta t dividido entre delta t. Ese incremento es este de aquí menos este de acá dividido entre este de aquí menos este de acá. Es decir, nos está dando la pendiente de la recta. Cuando este delta t se hace muy chiquitito, la recta se hace tangente, pero sigue teniendo cierta pendiente. Este se hace chiquitito y la recta se hace ahora una recta tangente. Entonces, la derivada lo que me está dando es lo siguiente. La derivada, que lo voy a marcar aquí y lo voy a marcar aquí. La derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto dado. En un punto dado. Y nos dice la razón a la cual la cantidad